civil bíblico, una respuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Nos damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, continuando con nuestra programación para este día 24 de septiembre del 2020, jueves. Llegamos con nuestro segmento Las 7 esferas, gobierno bíblico, los temas que se han estado tratando el ser de estatismo. Hoy llegamos como con un subtema de este estatismo. Así es que bueno, vamos a presentar al doctor Ricardo Molina y dejemos que él presente sus invitados. Doctor Ricardo Molina, ¿cómo está? Muy bien, gracias Jorgito. Otra vez porque, pues gracias a tu labor, estamos también aquí nosotros en la emisora Busco en Ti y podemos tocar temas tan importantes, temas tan serios, porque son muy serios para la sociedad colombiana y para la sociedad latinoamericana. Así que, pues bienvenidos a todos nuestros seguidores, a todos los que en directo o cuando ya esté la grabación hecha nos van a escuchar. Bienvenidos por interesarse en el tema de gobierno civil bíblico. Hablamos de gobierno civil, una propuesta bíblica de que hay una forma de gobierno que funciona para una persona, para una familia y para una nación. Y tenemos también hoy con nosotros, como ya costumbre, al pastor César Osorio. Bienvenido. Doctor Ricardo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Jorge. Un placer poder estar aquí nuevamente en esta mesa de trabajo virtual para acompañarles, para hablar un poco acerca de temas interesantes. Mucha gente lo escucha, pero no tiene los argumentos suficientes como para decir por qué es malo. Y la idea es equipar de todas estas herramientas a las personas para poder defender también su fe, ¿no? Muy bien, sí, y esta ha sido una semana muy interesante porque yo estaba invitado a otros programas vía internet, vistos por mucha gente, y hemos hablado de la globalización, del plan de un nuevo orden mundial y de un plan general, cómo las cosas se bajan a un plan local, de un plan internacional, pues se comienzan a aplicar, esos planes se bajan a los planes nacionales. Y hoy queremos hablar, porque estamos hablando de estatismo. Estatismo es cuando el gobierno local, el gobierno de un país, se toma toda la autoridad y comienza a legislar y a hacer políticas públicas para todo. Y hay una política pública o hay un plan, un proyecto de gobierno, proyectos de ley, que tiene que ver con la vida y le llaman la eutanasia. O sea, lo que tiene que ver supuestamente con la muerte digna. Pero yo quiero, Pastor César Osorio, yo quiero que antes de hablar de la eutanasia y de que el gobierno está legislando para que por medio de una ley de la República, entonces se permita que otra persona pueda terminar con la vida de otra persona. ¿Qué te parece eso? Una persona humana legalmente decide o no decide por petición de la otra persona, entonces le quita la vida. Y ese es un tema muy así como que pone los pelos de punta, ¿no? Porque, ¿cómo es esto? Pero hay argumentos de los que lo hacen, porque se habla de la muerte, de morir dignamente. Déjame, yo miro aquí una definición, por ejemplo, la sinopsis del proyecto de ley, y un proyecto de ley que se presentó en agosto del 2012 sobre esto, que esto es algo que se ha venido trabajando en Latinoamérica y en Colombia. Y la idea del proyecto de ley de la muerte digna, dice, esta ley tiene el propósito de reglamentar integral
rigurosamente la forma en que se atentarán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas, los procedimientos necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio por los respectivos médicos tratantes, así como establecer los mecanismos que permiten controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del Estado de proteger la vida. Si se dan cuenta de la última frase, atendiendo al deber del Estado de proteger la vida. El deber del Estado, y nosotros lo decimos eso, ¿no? Que el Estado está para proteger la vida, para proteger la propiedad privada y para castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Entonces aquí habla de que el proyecto de eutanasia finalmente, de la muerte asistida, también le llaman suicidio asistido. Suicidio asistido, sí. Imagínate, suicidio asistido. Eso está como muy interesante. Esto atiende al deber del Estado de proteger la vida. Hablemos un poquito sobre esto, Pastor César, porque yo no entiendo esa parte, ¿no? Me cuesta entender este argumento, esta sinopsis que han hecho en cuanto a este proyecto de ley, que, pues, si una persona quiere morirse, ya no quiere vivir más por X o Y motivo, en este caso, pues dicen que es por enfermedades, ¿no? Una persona que está enferma y que está sufriendo y que no quiere sufrir más, entonces quiere que la ley se haga una ley en donde otra persona, un médico, venga y le aplique una inyección y ya, se muere y se va, o que ella misma, supervisada, ella misma, se aplique la inyección, o no sé cómo será, que se suicida, se quita la vida. Hablemos un poquito sobre esto, Pastor César. Bueno, yo quisiera definir, según la Organización Mundial de la Salud, lo que es la eutanasia, porque acuérdate que terminamos usando los eufemismos, ¿no? Tratando de presentar cosas demasiado graves con términos muy actuales, bonitos, progresistas y hermosos y atractivos, y atractivos, pero más allá de lo hermoso es que quieren presentar esto como muy de vanguardia, como muy de mentalidad abierta, de progresismo, de modernidad. De que eso es normal, sí, que es normal. Sí. Que como no fuera nada raro. Y la Organización Mundial de la Salud dice acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente. Entonces, cuando hablamos de eutanasia, es una acción del médico, según la Organización Mundial de la Salud, que el médico provoca deliberadamente la muerte del paciente. Ahora, hay dos formas, doctor Ricardo. La primera, que se pueda aplicar la inyección letal, ¿cierto? O pueden haber más formas, pero las dos principales es por una aplicación de una inyección letal para que la persona que está enferma muera. O la otra, que es también muy común, es que no se le siga prestando la ayuda al paciente, y al desconectarlo o al no ofrecerle los medicamentos o la atención que el paciente necesita o requiere, pues el paciente muere. Entonces, lo que conocemos normalmente por acción o omisión, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces, ya sea por una inyección o sea porque se le deja de prestar al paciente una atención médica. En cualquiera de los dos casos es un homicidio. En cualquiera de los dos casos es un homicidio. Y quiero remontarme a los 10 mandamientos para que podamos entender algo ahí, ¿no? Donde la Biblia dice no matarás, literalmente es no asesinarás. Y el asesinato tiene que ver con algo premeditado, con algo de quitarle la vida a alguien. Y todo esto de la eutanasia tiene que ver con eso. Tiene que ver con premeditadamente quitarle la vida a una persona. Y decías tantas cosas, pero permíteme hablarte de algo interesante. Todo esto de la eutanasia, del aborto también. Pues bueno, sí, porque el aborto es asesinato también, ¿no? Claro. Suicidio. Pero antes de esto,
doctor Carlos, yo quisiera que pudiéramos recordar a todos nuestros oyentes las funciones del gobierno. El gobierno está para proteger la vida, para proteger la libertad y para proteger la propiedad privada. El gobierno debiera usar las mínimos de leyes a favor de estas tres cosas que estamos hablando. Y Claro. tanto el aborto como la eutanasia, hay un mensaje claro en medio de todo esto. Es decir, el ser humano, en su progresismo tonto o torpe, quiere eliminar el sufrimiento del ser humano matando al ser humano. ¿Ah? Mire esto. Quiere eliminar el sufrimiento del ser humano asesinando al ser humano. Lo mismo pasa con el aborto. Quiere evitar que hayan niños en este mundo desamparados, no amados. Que no sufran. Que no sufran, pero matándolos. Haciéndolos sufrir. Haciéndolos sufrir. Porque ya, bueno, ya el aborto, pero es otro tema, pero el aborto se ha comprobado que el niño sufre enormemente. Podemos hacer un programa próximo acerca del aborto. Porque yo creo que está muy relacionado los dos, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, tú hablabas de una agenda globalista, del globalismo, que es el gobierno, el nuevo orden mundial. Y la mayoría de los líderes de este nuevo orden mundial son personas ya de la tercera edad y algunos hasta en la cuarta edad. Son personas muy ancianas que están liderando todas estas propuestas. Y lo que me llama la atención es que ellos quieren darle una muerte digna a todo el mundo, menos ellos. Ellos hacen hasta lo imposible para alargar sus propias vidas. Usan tecnología de punta para eliminar sus enfermedades y tener un cuerpo más sano. De hecho, se rumora, que no se sabe si es cierto, que inclusive ellos usan clones para poder prolongarse en este mundo. De una u otra manera, pues no tenemos prueba de eso, pero al punto que yo quiero llegar es cómo para ellos sí hacen hasta lo imposible para que sus cuerpos estén en buen estado, usarlos, y cómo para todos los demás es matarlos es dignamente. Y tú hablabas de algo tan absurdo como el suicidio asistido. ¿Ah? Que eso, hay una película, no sé si alguna vez la viste o la escuchaste, se llama Me Before You, o Yo antes de ti, que fue muy popular. Y hablaba precisamente de un chico que se accidentó en una motocicleta y perdió un chico exitoso en el sistema, ¿no? El chico popular de los negocios, de dinero, se accidentó y quedó cuadrapléjico. Y él toma la decisión de quitarse la vida. Y así termina la película. Él, con el apoyo de sus padres, va a Suiza y le aplican una inyección letal y así él termina su vida. Esto es lo que se llama, ¿cómo es? El suicidio asistido. De una u otra manera, no tiene nada de digno, porque si hay algo que nos hace humanos y dignifica a la raza humana, precisamente es que podamos lidiar con nuestros desafíos, con nuestro dolor, con nuestra enfermedad. Creo que es lo que nos hace grande y lo que nos hace existir a la raza humana, al ser humano. Que podamos lidiar con nuestros problemas, con nuestras dificultades y que podamos salir adelante a pesar de ello. Entonces, tanto el aborto como, y termino con esto, tanto el aborto como la eutanasia, o sea, imagínate un médico que ha jurado defender la vida y proteger la vida, que sea obligado a quitarla. Un abogado que ha jurado también defender al indefenso, termine apoyando que se le quite la vida. Entonces, como que estas dos profesiones que han sido tan nobles y tan útiles en la humanidad, terminan desvirtuándose por algo como la eutanasia. Y una última cosa, Pastor Ricardo, imagínese los médicos donde su mente se accione no para sanar enfermedades, sino para matar pacientes. Porque es más fácil matar a un paciente que buscar la cura para una enfermedad. Tremendo. Tú sabes que aquí en Colombia tenemos un médico que se le dice el doctor muerte. Y él dice que hacer una eutanasia es un acto de amor. Es un médico en Tuluá, creo que es de Tuluá. Y él ha efectuado más de 230 eutanasias. Dice que las ha realizado en 32 años, dice el mismo médico. Ahora, el asunto es ir atrás
porque las ideas tienen consecuencias. Comenzamos hablando de un plan global, de una mentalidad internacional, porque es que hay unas ideas, César, una idea que hay mucha gente en el mundo, que este mundo tiene mucha gente, y entonces los medios de sobrevivir, los medios naturales para sobrevivir, se están escaseando porque hay mucha gente. Entonces hay un plan diabólico mundial para cortar la población mundial, para que pues la gente no sufra tanto. Y de ahí donde vienen pues el terrorismo ideológico, porque por ejemplo las Naciones Unidas dijeron un día que venía una hambruna para Latinoamérica, que íbamos a entrar en una hambruna, y que aquí en Colombia íbamos a entrar en hambruna. Y yo, ¿cómo vamos a entrar en hambruna nosotros en Colombia si nosotros somos productores de vegetales, de comida? Eso es incoherente lo que un grupo internacional dice que va a pasar debido a no sé qué, en fin. Pero hablemos de la explosión demográfica, o sea, hablando de gente, porque todos estos pensadores maquiavélicos internacionales que como no creen en Dios, como razonan en base a la economía, razonan en base a lo que pasa, las situaciones, entonces ellos consideran que hay mucha gente en el mundo. Entonces hay un plan para exterminar a las personas. Y parte de ese plan es hacer leyes en donde se puedan matar más rápido a personas. ¿Cómo podemos matar a personas que no producen? Eso es estatismo. Al Estado no le sirve gente que no produce. Gente enferma no produce, claro, gente enferma no produce, antes por el contrario, como están enfermos, hay que invertir dinero para mantenerlos vivos. Por ejemplo, una persona que necesite estar en una máquina pegada por mucho tiempo, o que tenga una enfermedad larga, que no se sabe si se va a curar o no se va a curar, entonces eso requiere mucho dinero, mucho tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para no invertir tanto dinero en personas? Y porque nos está produciendo gastos y no está trayendo beneficio. Entonces ahí nacen esas ideas macabras de cómo acabar con ellos. Entonces yo pienso en este momento que la eutanasia es una de esas ideas, que se quieren hacer leyes, una forma legal para acabar con las personas enfermas que no están produciendo, que generan gastos. ¿Cómo acabarla rápido? Pues muérase, ¿para qué sufre? Muérase dignamente, mire, aplique la inyección y pare de sufrir. Pare de sufrir. Y ya se acabó y vamos para adelante. Esa es una mentalidad muy, muy sucia, una mentalidad que se ampara en el sentido de que, ¿para qué una persona sufre tanto? Yo estaba escuchando la ponencia de una representante a la Cámara, estaba escuchando lo que ella decía en cuanto a la eutanasia, y ella expresa ese pensamiento de morir porque ellos creen en la reencarnación. Mira esto. Estoy pensando, pues si me muero o me matan, yo voy a reencarnar. Entonces, ¿para qué sufro aquí si voy a reencarnar en otra? Entonces, eso no importa. Las ideas, ¿no? Ideas. No tienen la idea correcta de la vida, no tienen la idea correcta de Dios, no tienen la idea correcta del hombre. Pastor César. Pues es que lo hablamos hace unas semanas atrás, estábamos aquí hablando un poco acerca del estatismo y de cómo no es nada nuevo, que viene inclusive del mismo Egipto, y cómo Faraón era símbolo de ese estatismo y él se creía Dios. Pero decía algo también interesante que quiero recordarlo, y es que el problema no es que un loco venga y diga yo soy el Salvador o el Mesías. El problema son los locos que lo siguen a ese loco y que aceptan todos los argumentos que esa persona dice. Entonces aquí el problema, doctor Ricardo, es que cualquier persona puede, el problema no es que cualquier persona salga con teorías e ideas extrañas o aberrantes. El problema es cuando encuentra seguidores
que aceptan sus ideas y quieren aplicarlas a todo un país. Tú decías acerca de una ponencia, de un proyecto de ley o de una ponencia de una representante y un proyecto de ley. Yo te decía fuera de cámaras que esto no es nada nuevo, entonces debe ser un programa, un proyecto de ley reencauchado, porque desde hace rato quieren introducir esto a nuestro país. Pero lo que me cuesta entender es cómo no podemos nosotros permitir, o cómo realmente nosotros permitimos que el gobierno, que el Estado, que el Parlamento sea el que nos diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ahí está lo grave, porque senadores pueden levantarse y representantes pueden levantarse y hablar elocuentemente y exponer ideas bárbaras, sobre todo aquellos que ganan más de 30 millones de pesos, decir que un pan en 20,000 pesos no es costoso, pero para ellos, y pueden decir muchas cosas, pero el problema es cuando nosotros, el pueblo, aceptamos que ellos nos digan lo que está bien y lo que está mal. Entonces, el problema no es que una representante se levante y elocuentemente diga que la eutanasia es lo mejor que le puede pasar a un enfermo. El problema termina siendo cuando nosotros, los que estamos, los que votamos, los que somos el pueblo, aceptamos esa verdad o la aceptamos como verdad. Y aquí ese es el problema del estatismo, que entonces el Estado ya no se dedica a proteger la vida, ya no se dedica a proteger la propiedad privada, ya no se dedica a proteger la libertad de las personas, sino que ahora se ha ido fuera de su jurisdicción y quiere decirnos lo que está bien y lo que está mal, y lo que es ético y lo que no es ético. Entonces ahí está, yo creo que es el enorme problema con respecto a este tema. Y entonces estamos hablando de que el Estado quiere pues ya meterse mucho más profundo en cuanto a quién vive y quién muere. Sobre todo porque hay una filosofía detrás, y es que hay que recortar la población mundial. ¿Cómo recortamos la población mundial? Y está el caso, pues, uno de los enfermos, otro de los ancianos. Y tú sabes, César, que estas ideas vienen de los griegos y los romanos. Los romanos, a las personas enfermas, mayores, y a los adultos mayores, los llevaban a las montañas altas. La misma familia los llevaba, unos los tiraban por un despeñadero y otros los dejaban abandonados a que se murieran y a que los animales se los comieran, o que ellos mismos decidieran tirarse del despeñadero hacia allá abajo. Entonces una idea muy torcida, pagana, del valor del individuo. El gobierno, y muy ¿cómo se atreve? ¿No? Claro, es como si uno fuera a volverse viejo o no se fuera a enfermar. Imagínate tú, toda enfermedad produce un dolor. Ninguna enfermedad, toda enfermedad produce un dolor. Entonces apenas yo siento un dolor y el médico dice, tu dolor va a ser largo, vas a sufrir y vas a necesitar una medicina determinada por todo el resto de tu vida. Entonces yo digo, no, pues mejor que me maten. Bueno, venga, fulano de tal, aplica una inyección, ya ni preguntan ni que firme, porque si hay una ley que protege eso, entonces con esas palabras que dijo tal vez las dijo con la anestesia. Entonces ya suficiente, tenga, apliquen la inyección y chao, uno menos en esta tierra. No, y eso... Entonces... Ojalá... No, te escucho. Sí, dale. No, pues hablando de que, o sea, esa idea de que el gobierno quiere acabar con el derecho a vivir, porque solamente el derecho a vivir, que una persona viva o muera, lo tiene Dios. Él es el último, el que nos creó, y definitivamente es el último que en él se decide todas las cosas. Pero nadie tiene derecho a decidir si yo muero o si yo vivo, a no ser, claro, que hay leyes establecidas, ¿no? Y eso sería otro tema. Hablar, por ejemplo, de defenderse. Si alguien lo va a matar a usted, pues tiene que defenderse y matarlo primero. O una guerra, o otras cosas, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el gobierno, con su mentalidad doctor, terminamos que un grupo de personas terminan decidiendo la suerte no solo de su generación, sino de las generaciones
venideras. Ahí está el peligro. Entonces está Pancracio, que fue elegido por 100 personas, está don Pepe, que fue elegido por 200, y justo ellos en esta etapa de la vida reciben un dinero para poder votar una ley a favor, o reciben prebendas para apoyar esa ley, y entonces todo se resume a los votos y al consenso de unos cuantos en un recinto, en un parlamento, en un congreso, y no se dimensiona la realidad de lo que puede llegar a tomar, a representar esta decisión. Yo creo que mucha de esta gente que está a favor del aborto no ha padecido un aborto, no ha vivido un aborto, no lo ha experimentado. Muchas de estas personas que defienden todo esto no saben qué es la eutanasia, no han perdido un ser querido por eutanasia. Entonces, es fácil legislar. Es fácil legislar y es fácil decir sí, aprueba esta ley. Y entonces a mí me parece que eso es muy, muy injusto y muy incorrecto, que un grupo de personas en un recinto donde están cómodos, con aire acondicionado, café, están con todos los beneficios, tomen decisiones que pueden afectar no solamente la generación presente, sino las generaciones venideras. Ahí creo que hay un gran problema. Entonces no podemos permitir que eso siga sucediendo y que se tomen decisiones porque a mí me parece. O porque mi partido, doctor Ricardo, mira, porque mi partido político está a favor de eso. Y entonces entramos en una negociación, ¿no? Tú decías algo muy importante, porque si quiero tocar el tema de Dios también, profundizarlo más bien, pero es que yo necesito que tú me apruebes a mí un proyecto de ley, entonces yo te apruebo para que tú me apruebes el que yo quiero. O sea, los acuerdos. Termina siendo todo muy, 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 muy griego, ¿no? Muy macabro para mí. Y vamos, el hedonismo, que ojalá pudiéramos tocar ese tema también, ¿no? Quitarnos las responsabilidades, quitarnos todos los pesos para vivir la vida loca de alguna u otra manera. Entonces, eso es muy tenebroso, ¿no? Llegamos a acuerdos y sin entender realmente lo que representa una ley, solo porque yo quiero que yo te apoyo en esta para que tú me apoyes en otra. Eso es muy triste, ¿no? Sí. Muy triste que por querer yo como senador o como representante a la Cámara, que todo el mundo sepa que saqué una ley de la República. Uy, el representante o el senador tal, él propuso una ley de la República y la sacó. Y por ese querer sacarla, hace alianzas con un poco de gente que tiene unos proyectos maquiavélicos y dice, yo, como lo que tú dices, ¿no? Apóyame a mí en esto para que salga y yo te apoyo en esto otro para que salga, sin dimensionar que el daño que eso puede ocurrir, que produce en el presente y en el futuro. Bueno, eso es lo que está pasando con nuestro Congreso colombiano. Ahí tenemos un poco de gente que está amañada, que quieren estar en el poder, que quieren ser reconocidos, que quieren tener un nombre, y por eso están proponiendo cosas locas como la eutanasia otra vez, tratando de que tome fuerza. Ahorita hay otra congresista que quiere que se legalice la marihuana. Viene la marihuana, el aborto, la eutanasia, que son proyectos que tienen que ver con individuos, con la sociedad, y que están allí siendo concebidos para ver cómo se lo presenta a la sociedad de una forma bonita, de manera que nadie brinque. Bueno, hay un grupo de personas, no todos somos bobos, gracias a Dios, ¿no? Hay mucha gente que está dando cuenta que no se puede. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo mucha bulla con la ley 320 de prohibir el castigo físico de los hijos. Y en esta semana el Senado está trabajando con eso. Pero bueno, si pasa esto, si hace ley o no se hace ley, que ojalá no se haga ley, vienen otros proyectos como este de la eutanasia. Mírala, te leo o te digo, por ejemplo, que la psiquiatría o la psicología y la psiquiatría dice al respecto, indican que el suicidio a menudo es resultado de una honda conmoción emocional
o de desequilibrios químicos relacionados con un profundo estado de depresión y temor. Esa es lo que el psiquiatra y los psiquiatras y los psicólogos pues determinan por qué una persona decide al final querer morirse, o ella misma decide acabar con su vida. Y entonces el asunto es cómo se va a permitir que una persona que no está bien mentalmente, que tiene una presión muy fuerte, que está pasando por una crisis terrible en su vida, ¿cómo vamos a permitir que esta persona decida en ese momento que se quiere morir? Yo he escuchado, hay expresiones, frases muy normales en la sociedad, que cuando algo pasa, dice, ¡ay, me quiero morir! Me quiero morir, me quiero morir. Cuando les pasa algo, cuando están bajo presión, cuando están bajo angustia, porque nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por un momento complicado en la vida, y menos cuando de pronto si un médico llega a decir, mira, lo que tienes es complicado y posiblemente morirás. ¿Cuándo? Pues algunos médicos se atreven a decir, usted se va a morir en 2-4 meses. La ventaja es que los médicos no aciertan en ese sentido totalmente, porque pues la última palabra siempre la tiene Dios. Hay gente que ya han dicho que va a morir en 2 meses y duran 10, 15, 20 años. Porque pues la parte científica y humana que razona, pues razona en base a lo que ve. Pero como no somos solamente cuerpo físico, no solo somos intelecto, sino que hay algo más, que somos espirituales. Somos seres espirituales que tenemos relación con Dios. Y el que ha dado la vida ha sido Dios. Dios es el dador de la vida. Y estamos en contra de que en este sentido el hombre decida quitarse la vida. No debería dejar quitar la vida. Está bajo angustia, no puede pensar correctamente. Entonces, la ley no puede amparar a una persona que no está razonando correctamente. La ley no puede amparar a una persona que está tomando decisiones basadas en un dolor o en una decepción. Porque hay gente que decide suicidarse porque le fue mal en un negocio y se van a un puente, y del puente pues se tiran. Y ahora, pues con este proyecto de ley de querer como engrandecer más esas ideas de quién debe vivir y quién debe morir, eso llega a ser realmente ley de la República, algo legal, normal. Eso sí sería algo muy, muy triste para la sociedad. Este hombre que se le dice aquí en Colombia el doctor muerte, él dice en una entrevista que le hicieron, que no tiene ningún tapujo para recordar los procedimientos que ha hecho. Él admite, dice así, que si el diablo se le aparece y le pide que le venda el alma a cambio de 50 años más de vida, lo haría. Eso es lo que dice él, o sea, cuáles son sus ideas, qué es lo que tiene en la cabeza. Entonces, este tipo de personas que no tienen el entendimiento correcto de Dios, que no tienen el entendimiento correcto del hombre, porque esa parte es muy importante. Porque si la gente considera que somos animales, que somos cosas, que no tenemos valor, que el valor nuestro es mientras produzcamos, y si no producimos, ya no tenemos valor, porque esa es la mentalidad estatista. El Estado hace leyes basado en que el ciudadano o el ser humano produzca para él. Cuando no produce para él, entonces pues ya no sirve, ya hay que echarlo a un lado
y pues la mejor forma de echar a un lado pues es la muerte. Entonces hay todo un plan, una estructura que se ha montado con el fin de querer quitar la vida a las personas. Entonces, estaba diciendo César que no es correcto que la ley proteja la decisión de una persona cuando la persona mentalmente no está correcta. O sea, tiene depresión, tiene angustia, tiene dolor. Cuando una persona tiene dolor, una persona dice, yo quiero morirme, porque uno no aguanta ese dolor, ¿entiende? O cuando pasa algo en su vida, que por ejemplo pierde una pierna, un brazo, o alguna cosa, o a un ser querido aún, y la persona dice, yo no quiero vivir, yo quiero morir, y mátenme dignamente. ¿Qué es morir dignamente? ¿Qué es morir dignamente? Yo creo que no hay ninguna muerte digna. Muerte es muerte, de una forma u otra. Tocabas anteriormente un tema muy interesante y es que el único que da la vida y la quita es Dios. Y bueno, si hubiera un ateo que no cree en Dios, tengo un argumento también. Independientemente si creas o no creas en Dios, el gobierno no está facultado para quitar la vida. O sea, no es el organismo, no es la institución, no es, no sé cómo decirlo, la organización apta o adecuada o correcta o la organización autorizada para quitar la vida. No por lo menos en estos casos. Independientemente si las personas creen o no en Dios. Y los que somos creyentes debemos tener la certeza que el único que da la vida y la quita es Dios. Y que hay un propósito en Dios aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, hay un propósito. Hay un libro muy interesante que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y habla de una serie de situaciones que muchas personas han pasado que al presente, como tú dices, el dolor y la angustia y la desesperación es tan grande que parece el más grande fracaso. Pero un tiempo después, un tiempo después de ese dolor, de esa enfermedad, de esa circunstancia, vienen grandes momentos para la persona. Entonces, todas estas circunstancias nos deben enseñar a ser mejores y no peores. O sea, la enfermedad de un ser querido nos debe llevar a ser mejores personas, no peores, a quitarle la vida o al decir, o a nosotros tratar de decirnos hasta aquí usted vivió. Y mucho menos el gobierno, ¿no? O sea, yo creo que en medio de todo esto, doctor Ricardo, si dijéramos, no, un familiar es el que decide, uno diría, bueno, porque es familiar, o sea, no estoy diciendo que es válido, pero de ahí a que un senador o a que un representante a la Cámara y se propongan y un grupo de personas digan qué es bueno y qué es malo, o sea, eso yo lo encuentro totalmente desfasado, totalmente fuera de lógica. Que alguien que no conoce a mi abuelo determine sobre la vida de él, ¿no? O sea, algo así. Me parece algo totalmente irrisorio, pero como te decía anteriormente, lo más grave es que nosotros lo aceptamos. O bueno, nosotros no porque estamos haciendo esto, pero mucha gente acepta todo lo que se les dice. Y eso me parece mucho más grave. Lo que pasa es que la gente, como se dice vulgarmente, se come el cuento de la parte científica, ¿no? Porque en la parte los científicos comienzan a decir, mire, lo que pasa es que cuando una persona está así y lo estudian por dentro, mire cómo sufre, mire sus nervios cómo se ponen, mire sus músculos cómo se hacen, mire su corazón cómo late, y una persona está sufriendo mucho, lo mejor es que no sufra. Entonces, científicamente comienzan a dar razones que lo más válido es que como uno que está sano no siente el dolor y la persona siente dolor, pues lo más sano es saber el dolor que la otra persona siente y tratar de remediarles ese dolor. Ahora, tú estabas diciendo algo muy importante sobre del bien y el mal. El Estado no puede decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, quién vive y quién muere. El único que tiene la potestad, la soberanía de decir quién vive y quién muere, pues es Dios, porque fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. La otra cosa, pues está cuando el hombre como este doctor que te digo, colombiano, que se llama el doctor Muerte, pues el hombre
pues está lejos de Dios. No tiene entendimiento correcto de Dios y pues tampoco tienen entendimiento correcto de el hombre. Un tuit de esta representante de la Cámara, Juanita, que dice que en la Cámara se acabó de aprobar, pasó, ¿no?, una de las debates sobre la eutanasia. Entonces, no podemos permitir que gente igual a nosotros determine y coloque valor a la vida. Coloque este vale más, este vale menos, este debe morir, este no, a este le hacemos así, a este le hacemos así. Porque lo que ocurre con el gobierno es que ellos han tomado el lugar de Dios. Se olvidaron que son creación de Dios. Y han tomado el lugar de Dios y han comenzado, como tienen poder, tienen plata, dinero, entonces creen que eso es todo en la vida. Y comienzan a decidir, pues, cosas en las que no tienen ningún tipo de jurisdicción. O sea, creo que es muy importante entender eso y entender también, pues, que detrás de eso hay una filosofía, ¿no? Una filosofía de una mentalidad. La mentalidad es que hay mucha gente en el mundo y que hay que buscar legalmente cómo ir matándolos poco a poco. Pues uno es la eutanasia y en otra ocasión que hablaremos, Pastor César, hablaremos del aborto, que también es la parte, ¿no? Como en China, ¿no? En China, los chinos, a las niñas, cuando una mujer iba a estar embarazada, si era niña, pues la mataban. Y si era hombrecito, lo dejaban. Porque era una ley del gobierno, ¿no? Muchas mujeres se salvaron, muchas niñas, porque los padres, pues, no obedecieron la ley. Esa ley se resistieron. Y muchas mujeres, pero en China hay leyes, por ejemplo, de que una familia no puede tener más de uno o dos niños. Imagínate tú, el gobierno decidiendo eso, porque pues tiene esa mentalidad equivocada de la superpoblación y que la gente se va a morir de hambre, que la gente, y hasta ahora no, que los recursos naturales no van a alcanzar. Y pues también ahí entran los ambientalistas y entran todas esas ideas torcidas, ¿no? De que hay que cuidar la naturaleza y si hay tanta gente, pues se destruye la naturaleza, todo se convertirá en desierto, que el agua se nos va a acabar, que el agua se va a acabar, que no tomemos mucha agua porque se va a acabar, imagínate tú. Son ideas como esas, todo esto, pero el problema grave es que todo esto se quiere hacer ley. Cuando se quiere hacer ley es donde viene el problema. Entonces vamos a terminar, querido Pastor César, el tiempo se nos acabó. Tu pensamiento final. Detrás de todo esto, como tú decías, hay manos oscuras de los mismos creadores de enciérrese porque hay un virus y después salgan a las manifestaciones a destruirlo todo, aún con el virus. De los mismos que dice, hay mucha gente, guerra por el agua, pero a la vez somos muchos. O sea, todo esto es muy orquestado, no es nada al azar, todo es muy bien trabajado, muy bien orquestado. Y lamentablemente muchos creen y se quedan en la parte ética y moral del asunto cuando realmente esto tiene un trasfondo es político y un trasfondo de poder, ¿no? de obtener poder. Y ponen a discutir a unos y a otros en lo ético y en lo moral, cuando realmente lo que se busca es control de la población, más poder, más dinero. Detrás de ese pensamiento hay una filosofía de gobierno. Más adelante, acuérdame, Pastor César, vamos a estar hablando sobre el nuevo orden mundial, del poder global, todo esto que nos va a ayudar a entender todas estas ideas locales, porque todas estas ideas locales son ideas que ya han sido concebidas allá, en esos grupos que quieren gobernar la nación. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes, gracias Pastor César, gracias Jorgito, bendiciones del Altísimo, nos vemos el próximo martes, bendiciones.